gracias por la invitación. Yo no preparé una presentación porque quiero hacer un relato. Bueno, mi nombre es Pablo, trabajé 17 años en Chile en la industria prestadora de salud y llevo 2 años y medio viviendo en Lima con mi familia, trabajando en la Clínica Internacional, que es parte del Grupo Eureka, que es uno de los grupos más importantes de Perú, económico, y además es un grupo que está integrado porque tiene compañía de seguros, por lo tanto tiene prestación de seguros de salud. Un poco, mi idea es tratar de dimensionarles el mercado y cómo funciona, porque a veces uno comete prejuicios de pensar, me muevo a un mercado de 18 millones a un mercado de 32 millones y esto explota, hay tremendas oportunidades, pero hay que entender cómo funcionan esas oportunidades. Me acuerdo que lo primero que ocurrió cuando llegué, me junté con un expatriado que estaba de CFO corporativo del grupo Falabella, y me comentó que Totus tenía un share de mercado en Perú del 33% versus el cerca del 7-8% que tiene en Chile, pero que facturaban lo mismo. Y eso se debía a que acá había un gran vector que se llamaba economía informal. Cerca del 70% de la economía es informal. ¿Y por qué es tan importante en salud? Porque el aseguramiento parte por primas colectivas que nacen de un contrato laboral. O sea, acá la empresa, por ejemplo, no sé, decir IBM Perú, toda su planilla, todos sus colaboradores entran a una misma EPS, Raya y SAPRE, que funcionan bastante parecido, como nómina en una póliza colectiva. Entonces, el aseguramiento de primera capa no es individual, sino que es colectivo. Y solamente las personas que no tienen un contrato de trabajo acceden al sistema de aseguramiento individual, que por supuesto es muchísimo más caro que el aseguramiento colectivo. Entonces, estamos hablando de un mercado que tiene 1.2 millones de asegurados privados, ¿ya? Como bien explicó Helmut al comienzo, está el SIS, que es de alguna forma como el FONASA MAI, que además de tener el rol asegurador de esa población que no cotiza, tiene el rol de prestación. Después está el salud, que vendría siendo un FONASA libre elección, porque es para los que cotizan, pero la principal diferencia que tiene con el FONASA de Chile es que salud tiene su propia red de prestación y no le compra a los privados. O sea, acá funciona por compartimiento estanco. Hay un compartimento SIS, red de prestación pública, salud, red de prestación semi-privada o pública de ellos, y EPS, compañías de seguro, red de prestación privada. Entonces, esto funciona en silos y no existe, por ejemplo, lo que pasa en Chile, que el FONASA resuelve gran parte de sus casuísticas en clínicas privadas. Acá no existe el famoso intercambio prestacional, está mal regulado y salvo la ley de emergencia, hay vacíos muy grandes que hacen que esto funcione con compartimentos estancos. Este mercado de 1.2 millones de asegurados crece al 0,5% al año, ¿ya? Representa cerca de 700 millones de dólares como primas, como pólizas de EPS, y otros 350 como pólizas de seguros individuales. Para hacer el raciocinio, el mercado de ISAPRES de Chile el año pasado recaudó 4.400 millones de dólares como pólizas y los seguros complementarios de segunda capa 675. O sea, estamos hablando de una relación 1.000 a 5.000 en cuanto a millones de dólares de prima. Por el tema de la formalidad, a la EPS solamente accede gente que tiene empleo formal. Entre medio hay brokers, o sea, acá un poquito la cadena de valor es que la empresa, generalmente a través de su sindicato, busca con el broker cuál es el mejor deal para asegurar a su población colaboradora. Entonces hay un montón de intermediarios y por supuesto eso afecta el nivel de primas que entran finalmente al bolsillo del asegurador para poder cubrir los distintos gastos de salud de su cartera. Además que como esto se va licitando en general cada 2 o 3 años, es un gran dilema cómo se hace la prevención de largo plazo, la educación, si es que puedo estar invirtiendo en una cartera que puedo perder en 2 o 3 años más, producto de la próxima licitación que pida el sindicato, y el broker mueva un poco las piezas para cambiar de RIMAC a Pacífico o lo que sea. La cotización es alta, es más alta que en Chile, el 9% de la cotización se dedica a salud, pero el 6,25% de esa cotización se va a el salud
O sea, pasa a ser un impuesto si tú no estás en salud, porque no lo puedes ocupar si optaste por irte a una EPS, y si optaste por irte a salud, es parte de tu cobertura, pero te puedes atender en esa red y no en la red privada. Por lo tanto, lo que entra realmente como cotización a las compañías de seguro, a la ISAPRE, es el 2,75% de la cotización, que es bastante menor. Entonces, ese es un poquito el tamaño del mercado y cómo funciona para que logremos dimensionar que si bien uno sueña con los 32 millones, probablemente los accesos hacen que esto sea mucho más acotado, y el hecho de que esto funcione como compartimentos estancos, como silos independientes, también hace que el nivel de solución que entrega hoy día la salud privada sea al 5% de la población y no representa más que eso. Lo hemos vivido muy duro en la pandemia. El dilema de la última cama lo tuvimos desde el día 2 en cada ola. En general hay una lista de espera de 250 personas esperando una UCI en Perú, en Lima. Es bien caótica la situación, y hay una presión muy grande siempre política de si se expropian las clínicas privadas o no, producto de este problema. Se generó un intercambio prestacional para el COVID que ha funcionado en forma parcial, producto que el paciente del servicio público que requiere una cama UCI debe ser derivado por el hospital base hacia la clínica privada y no puede llegar por sus propios medios. Y cuando todo empieza a estar colapsado, eso pasa a ser poco funcional y no existe la gestión de camas central como lo tiene Chile, y que de alguna forma genera una distribución más equitativa de los pacientes. Así que no ha sido muy funcional. Ahora, ¿dónde están las oportunidades y las buenas noticias? Sobre todo en el sector privado. Eh, Perú es un mercado bien demandante de tecnología, muy abierto a los startups, muy abierto a la innovación. Yo diría que incluso una positividad más y un entusiasmo más grande que el de Chile. Eh, y por ahí lo que en Chile se resolvió hace muchos años, que tiene que ver con interconectividad entre el sector asegurador y el sector prestador a través de INET y otras plataformas, acá está bien verde. O sea, acá todavía se auditan las cuentas, hay auditores médicos de las compañías de seguro en las clínicas, hay un proceso de facturación a través de tramas. O sea, un proceso que para alguien que viene de la industria dice, esto tiene 20 o 25 años de retraso. Entonces, en toda esa capa de interconectividad primaria, para hacer que las compañías sean más livianas, para que los procesos sean orientados al cliente y no a resguardar a la compañía de seguros o a la clínica de que le paguen su factura o de que no tenga que cubrir cosas que no debió haber cubierto, eh, ahí hay una oportunidad gigante de digitalizar y cambiar eso e ir a soluciones mucho más modernas. También hay una oportunidad bien grande en todo lo que es salud digital. De alguna manera la telemedicina es una tendencia que agiganta el mercado. El 30% de los peruanos, cuando tienen una enfermedad, van a la farmacia, y el que lo orienta a su tratamiento médico es el químico farmacéutico. No acceden nunca a un médico. Entonces aquí la telemedicina para mí es una llave para abrir oportunidades. Nosotros en Clínica Internacional, pre-pandemia, hacíamos 80 telemedicinas al mes. Hoy día hacemos 26.000, y somos una clínica convencional en que hacemos un viaje continuo del paciente entre la parte virtual y la parte presencial, pero damos un producto de teleconsulta completo con anamnesis, prescripción de medicamentos, prescripción de exámenes, pero creo que hay una serie de iteraciones en salud primaria mucho más simples, en chat, en doctores, etcétera, que no están exploradas y que pueden permitir que haya mucha mayor penetración de productos, de innovación, de tecnología a los usuarios para mejorar el acceso. Todos sabemos que la diferencia entre la esperanza de vida en Somalia y Singapur, uno 59, el otro cerca de 90 años, tiene que ver con que existe el puente de financiamiento que permite el acceso a salud. Si al final las enfermedades en casi todo el planeta son bastante similares en el 80%, las enfermedades no transmisibles son el 65% de las muertes, estoy hablando de enfermedades cardíacas, cáncer, etcétera. Entonces, de alguna manera, lo que genera las brechas es la dificultad del puente financiero que permite acceder a salud de calidad. Y por ende,
en la medida que se generen accesos digitales más livianos, de menor costo para el usuario final, en una economía que es 70% informal, creo que ese puente se puede construir y hacer que la salud de todos los peruanos mejore en forma sustantiva. No hay que olvidar que el gasto como porcentaje del PIB en Perú es el más bajo de Latinoamérica en salud. Por lo tanto, el espacio que tiene para crecer es muy grande. Hay muchas oportunidades, el sector privado sigue creciendo, la carencia de infraestructura para el grupo asegurado también ya existe, por lo tanto, ese es un track que se está recorriendo y se están modernizando las clínicas, etcétera, pero hay todavía mucho por hacer. Eh, un dato trivial, acá hubo una crisis muy fuerte del oxígeno en la primera ola, existen los mismos proveedores que en Chile, está Praxair, etcétera, pero el gran tema pasa por la capacidad propia de los establecimientos de salud de proveer ese oxígeno. Nosotros somos de las pocas clínicas privadas que tenemos planta oxígena propia y de alguna manera autonomía para poder sortear la atención a nuestros pacientes. Hay clínicas particulares privadas en Perú de mucho prestigio que tienen que cerrar camas porque no tienen oxígeno para todos sus pacientes y de alguna manera los proveedores entran en quiebres que no permiten dar una continuidad a la atención. Un poco, esa es mi exposición. Yo quería dar algunos ejemplos de tamaño de mercado, de oportunidades, y espero haya quedado claro de cómo funciona al menos para dimensionar los tamaños y de alguna manera las oportunidades que aparecen. Muchas gracias.